Clasificación y propiedades de los números reales. ¿Qué tipo de números conoces? Bueno, existen diferentes tipos de números. Existen los números enteros, los números racionales, irracionales, imaginarios, positivos, negativos, primos, pares, impares, naturales, fraccionarios, decimal exacto, decimal periódico puro, decimal periódico mixto, fracción propia, fracción impropia, cardinales, ordinales, diferentes tipos de números. Entonces existe una clasificación para cada uno de ellos. O sea, los números como tal están clasificados como tal y tienen un tipo de agrupación. Bueno, ¿cuáles utilizas más? Existen los números, como les comentaba, enteros, racionales, irracionales, imaginarios, entre otros. Pero bueno, esto nos debe de costar mucho trabajo porque vamos a estar viendo cada uno de estos y pues obviamente van a haber mucho más clasificaciones que existen. Entonces vamos a ver y vamos a empezar por un número racional. Bueno, este es un ejemplo de un número racional. Vemos por ejemplo 4, que es igual a 8 medios, es decir, 8 entre 2. 1.9 es lo mismo que 19 entre 10. O 1.333, esta raya de acá arriba significa periódico, es decir, significa que ese número se va repitiendo. Es lo mismo que 4 tercios. Entonces nosotros vamos a definir un número racional de la siguiente forma. Los números racionales son aquellos que pueden ser representados en forma de fracción. El resultado de la división puede ser un número entero con decimal exacto, periódico o periódico puro. Entonces, inmediatamente nosotros sabemos que cuando un número puede ser expresado como fracción, como es el caso del 4, como es el caso del 1.9 y como es el caso de 1.33333, significa que es un número racional. Es aquellos números que se pueden representar en forma de fracción. Existen números que no se pueden representar en forma de fracción y van a ser aquellos números que no tienen una parte decimal que siga un orden específico. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, la diferencia de un número irracional. Ahorita lo vamos a ver, que es el siguiente número, pero por lo pronto el número racional son aquellos que se pueden representar en forma de fracción. ¿Qué pasa con el número irracional? Un número racional es este ejemplo, es la constante E de Euler 2.718281 y va a ir cambiando su valor, y el valor de pi 3.141592, y es un número que no tiene una periodicidad, es decir, no sigue un tipo de orden específico y no puede estar representado en forma de fracción. Es un número que continúa y no se puede expresar como tal. Entonces, ¿qué podemos decir de los números racionales? Un número irracional es aquel número que no puede ser expresado en forma de fracción debido a que sus decimales no son periódicos, es decir, no tienen ni fin ni secuencia determinada. Como ejemplo está el valor de pi, la constante de Euler, las raíces de los números primos, entre otros. Eso vendría siendo los números irracionales. Quedarnos con la idea de que no pueden representarse en forma de fracción. Los números enteros. Vemos los números enteros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta infinito, y este empieza desde menos infinito. Y bueno, básicamente un número entero son los números enteros aquellos que no tienen punto decimal y que pueden ser positivos y pueden ser negativos. Así de simple, esto es un número entero. Un decimal exacto, 2.53 es un decimal exacto. ¿Por qué creen que es exacto? Porque tenemos esta parte que no se repite, es decir, 2.53. ¿Cómo definimos el decimal exacto? Un decimal exacto es aquel que tiene un número finito de cifras después del punto decimal, por lo que se omite la barra. Es decir, una barrita que ahorita vamos a ver se le asigna a los decimales de tipo periódico puro. En este caso es exacto, significa 2.53, hasta ahí termina este decimal. Pero ¿qué pasa con el decimal periódico puro? Bueno, 0.89, vemos que tiene una barra en la parte de acá arriba. Esta barra nos indica que ese caso 89 se va a ir repitiendo. Es decir, si esto lo desarrollamos, el número sería 0.89, 89, 89, 89, y así se va a ir repitiendo, ¿no? Entonces, para no estar repitiendo el número 89, se le asigna una barra y es un tipo de decimal periódico puro, o decimal periódico también se le dice. ¿Cómo podemos definir esto? Bueno, un decimal periódico es aquel que se repite hasta infinito. Para denotar lo anterior se le coloca una barra encima de la cifra o cifras que se repiten.
En este ejemplo, la cifra que se repite es 89, quedando de su forma desarrollada así, 0.89, 89, 89. Hay que recalcar que pues, puede ser incluso un solo número que se repita o tres números que se repita, por ejemplo 0.283, supongamos, barra. ¿Qué significa? Que su forma desarrollada, este número sería 0.283, 283, 283, 283, etcétera, ¿no? Este vendría siendo lo que vendría siendo la barra, nos estaría indicando cómo se va repitiendo el número. Vamos a ver ahora el decimal periódico mixto. ¿Cuál es la diferencia? A ver si lo pueden ver. Pues bueno, vemos que en este caso la barra está solamente en un número o puede ser en varios números. Y vamos a ver números o número que no tiene ninguna barra. Y es como podemos diferenciar este decimal periódico mixto. Pero ¿cómo lo podemos definir? Un decimal periódico mixto está constituido por un número o números que no se repiten y un número o números que sí se repiten. En este ejemplo, los números que no se repiten, ¿cuáles son? Pues el 53, ¿no? Y el número que se repite es el 6 con una barra encima, quedando así su forma desarrollada, 3.53, 6, 6, 6, 6, 6, hasta infinito, ¿no? Entonces, este es un decimal periódico mixto. Básicamente está constituido por un número que no se repite, o sea, un decimal que no se repite y un decimal que sí se repite. Los números naturales. Vemos que los números naturales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fíjense, no incluyen números negativos. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Los números naturales son números positivos, enteros, y que se caracterizan porque son los que nos sirven para contar. Esto es la definición de un número natural. Van a ser siempre positivos y son los que utilizamos nosotros normalmente para hacer nuestras cuentas, ¿no? Una calculadora, 3 sillas, 5 mesas, etc. Utilizamos eso que se llaman números naturales y siempre van a ser enteros. Mucho cuidado, no van a tener punto decimal y tampoco van a ser negativos, van a ser positivos. Fracciones propias. Vemos la clasificación de las fracciones propias, vemos 2 sextos, 4 novenos, 5 tercios, 11 quintos. Acá hay una peculiaridad. Fíjense que lo que tenemos acá arriba, es decir, el numerador, es más pequeño que el denominador. 4 novenos, 4 es más pequeño, 5 treceavos, 5 es más pequeño, 11 quinceavos, 11 es más pequeño. Entonces, esta es una fracción propia. ¿Cómo la podemos definir? Una fracción propia tiene la característica de tener el numerador más pequeño que el denominador. Una fracción propia no puede ser convertida a número mixto, debido a que el resultado de su división no genera un número entero. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos una fracción en este caso 11 quinceavos, significa que 11 lo divido entre 15, 11 lo divido entre 15. Obviamente no voy a tener acá ningún entero, tendría que poner un 0, un punto y aquí agregarle un 0 y poder resolverlo, ¿no? Entonces las fracciones propias, al momento de pasarlo en su parte decimal, nunca va a llegar al entero. Siempre va a ser entre 0.001 hasta antes de la unidad. Entonces las fracciones propias siempre van a ser decimales sin una parte entera. Nunca van a tener una parte entera. Y aquí nos hacen referencia al número mixto. Ahorita vamos a ver lo que es un número mixto, pero quedarnos con una fracción propia, el numerador va a ser más pequeño que el denominador. ¿Cómo podemos convertir una fracción propia a decimal? Pues es muy sencillo, lo vemos ahora. Vemos 2 sextos, 4 novenos, 5 treceavos, 11 quinceavos. Para convertir una fracción propia a decimal, solo se tiene que dividir el numerador entre el denominador. Por ejemplo, dividimos 2 entre 6 y me da 0.33333, que a su vez lo podemos representar de esta manera. 0.3 y arriba una barra, que significa que es periódico puro. 4 novenos lo podemos representar como 0.4 periódico y 5 treceavos 0.384615 periódico, es decir, estos números se van a ir repitiendo si nosotros dividimos 5 entre 13 y como podemos observar no llega ninguno de los tres, ninguno llega a la unidad, ¿no? Todos se van a quedar antes de la unidad. Esto con respecto a las fracciones propias. ¿Qué pasa con las fracciones impropias? Aquí está, bueno, aquí lo que les comentaba, 4 novenos, 0.4 barra y 5 treceavos, lo que les comenté, 0.384615. Y vamos a ver qué pasa con la fracción impropia. La fracción impropia tiene la peculiaridad de que la característica que tiene es de tener el numerador más grande que el denominador. Una fracción propia puede ser convertida a número mixto, eso es muy importante. Una fracción propia puede ser convertida a número mixto.
debido a que el resultado de su división genera un número entero, y es lo que vamos a ver ahorita. Hay que recordar que una fracción finalmente es una división. Dividimos el numerador entre el denominador. Entonces, ¿cómo nos queda? Bueno, tenemos aquí las fracciones. Para convertir una fracción impropia al decimal, basta con dividir el numerador entre el denominador, como hemos mencionado. El resultado será un entero con decimal. Por ejemplo, 6 entre 4, si lo divido, me va a dar 1.5. Vemos aquí, es un entero. 9 entre 4, si yo lo divido, me va a dar 2.25. Aquí son dos enteros. Y 13 entre 5 me va a dar 2.6, dos enteros. Y 15 entre 11 me da 1.363636, etcétera. Es decir, nos da un entero. Entonces, esto significa que sí va a poder convertirse una fracción impropia a un entero, dos enteros, ¿no? Pero bueno, ¿qué vendría siendo el número mixto? ¿O cómo podemos convertir una fracción impropia a número mixto? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos las mismas fracciones y vamos a convertir a número mixto. ¿Cuál es la regla para poder convertir a número mixto? Pues hacemos una división. Acuérdense que dividimos el numerador entre el denominador. Por ejemplo, tenemos acá 7 tercios, que vendría siendo esta fracción. Y lo que hacemos es dividir 7 entre 3. Como vemos acá tenemos el 7. Afuera tenemos el 3. Nos toca dos enteros, ¿no? 3 por 2, 6. ¿Cuánto le falta para llegar a 7? 1. Y hasta aquí llega la división. Hasta aquí podríamos cerrar. ¿Qué es lo que se toma? Se va a tomar siempre el entero. Es decir, este 2 lo voy a poner acá. 2. El residuo que voy a poner aquí en el numerador. Y el divisor lo voy a poner acá en el denominador. Es decir, 7 tercios va a ser lo mismo a 2 enteros, un tercio. Este es el número mixto. Y se le llama número mixto porque está conformado por una parte entera, que en este caso es el 2. Voy a ponerle acá entero. Y una fracción. Esta es la fracción. Fracción. Que vendría siendo un tercio. Es decir, por eso se le llama número mixto. Y si es posible llegar a este número mixto cuando estamos hablando de una fracción impropia. Solamente tenemos que dividir, por ejemplo, 6 cuartos, lo voy a hacer de este lado, 6 cuartos, para poder convertir a número mixto tendría que dividir 6 entre 4, y hago la división, 6 entre 4, y vamos a ver a cuántos enteros nos toca, a 1, porque a 2 nos pasaríamos, entonces sería acá 1, 4 por 1, 4, ¿cuánto le falta para 6? Faltarían 2, y hasta aquí llegaría la división, me tomo el entero, es decir, va a ser acá un entero. Tomo el residuo que viene siendo 2. Le pongo acá 2. Y en el denominador le pongo el divisor que viene siendo 4. 4. Un entero, 2 cuartos sería la respuesta. Este número a su vez se puede simplificar porque obviamente este 2 se puede dividir entre 2 y este 4 se puede dividir entre 2. De tal forma que nos queda un entero. Mitad de 2 vendría siendo 1 y mitad de 4 vendría siendo 2. Entonces 6 cuartos es lo mismo que decir un entero, un medio. Esta vendría siendo la equivalencia. Y de ahí sale que 6 cuartos es un entero, un medio. ¿Qué pasa con 9 cuartos? Con 9 cuartos va a parecer algo sencillo. 9 lo divido entre 4 y voy a ver a cuántos enteros nos toca. 4 por cuánto se aproxima a 9 sin pasarnos. A 2, ¿verdad? 4 por 2, 8. ¿Y cuánto le falta para 9? 1. Hasta aquí llegamos. Por lo tanto, tomo el entero, que viene siendo 2. Voy a poner acá 2, grandote lo pongo porque son dos enteros. Me voy por el residuo es 1. Pongo acá en el numerador, siempre voy a poner acá en la fracción del número mixto, voy a poner el residuo entre y el divisor que es 4. 4 es la regla que tienen que aprender. Entonces sería 2 enteros, un cuarto. 9 cuartos es lo mismo que 2 enteros, un cuarto. ¿Qué pasa con 13 quintos? Hacemos lo mismo. 13 quintos es lo mismo que dividir 13 entre 5. Habría que ver cuántos enteros nos toca. En este caso sería 2. 5 por 2, 10. ¿Cuánto le falta para 13? 3. Hasta aquí llega. ¿Cuántos enteros tenemos? Tenemos 2. Ahora te voy a poner aquí grandote. 2 enteros. Acuérdense que el residuo lo voy a poner acá en el numerador. 3. Y el divisor que es 5 lo pongo acá. 2 enteros, 3 quintos. De ahí decimos que 13 quintos es igual a 2 enteros,
3/5. Y ya hemos convertido una fracción impropia a número mixto. ¿Okay? Esto es fracción impropia a número mixto. Vamos a ver ahora cómo convertir un número mixto a fracción impropia, es decir, el proceso contrario. Nos dan, por ejemplo, este número mixto y yo lo que quiero es convertir a fracción impropia. Va a ser a fracción impropia porque acordémonos que no se puede convertir a fracción propia. Tiene que ser esta relación número mixto, fracción impropia, número mixto. Ok, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a seguir la siguiente regla. Primero, lo que hacemos es multiplicar el número entero por el denominador de la fracción. 4 por 3. En este caso tenemos esta multiplicación que está en rojo. Vamos a multiplicar 3 por 4 o 4 por 3. En este caso nos dio 12 como primer paso. El segundo paso va a ser al resultado, que fue 12, se le suma el numerador, que es 2. Entonces, hacemos primero 3 por 4, 12, y le sumo el numerador, que es 2. 3 por 4, 12, más 2, 14. Y la fracción impropia tendrá como numerador el resultado de los dos pasos anteriores, es decir, 14, lo que teníamos acá, y como denominador el mismo número de la fracción 3. Por ejemplo, este 3 siempre va a ser su denominador, por lo tanto me va a quedar 14 tercios. 4 enteros, 2 tercios es lo mismo que 14 tercios. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que tenemos 3 enteros, 2 quintos y lo quiero convertir a fracción impropia. Según la regla hay que multiplicar 5 por 3. ¿Cuánto nos da? 15. Y le vamos a sumar el numerador, que es 2. A 15 le sumo 2, nos da 17. Por lo tanto, ya tengo mi fracción, van a ser 17. Y acuérdense que ese 5 pasa directamente, 17 quintos. 17 quintos. Y si lo quisiera comprobar, tendría que dividir 17 entre 5. Tenemos que llegar a este resultado, a ver si es cierto. 3 enteros, 2 quintos. 17 entre 5. Entonces lo que hacemos es 17 entre 5. ¿Cuántos enteros nos tocaría? A 3, porque 5 por 3, 15. ¿Cuánto nos falta para 17? 2. Entonces 17 quintos es lo mismo que, ¿cuántos enteros tenemos acá? 3 enteros, residuo 2, divisor 5. 3 enteros 2 quintos, que es lo que teníamos acá desde un inicio, 3 enteros 2 quintos. Entonces este es el procedimiento para poder convertir una fracción impropia a número mixto y un número mixto a fracción impropia. Es la relación que existen entre estas fracciones, este tipo de número que se llama número mixto. Bueno, veamos los números primos. Estos son los números primos: 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23. Y tienen una peculiaridad muy importante sus números primos. ¿Cuál es? Un número primo es aquel número que solo tiene dos divisores. Es decir, que solamente se puede dividir entre dos números nada más. Solamente dos números. ¿Cuáles son esos números? Un divisor divide un número exactamente en partes iguales. Bueno, es el concepto de divisor. Y los divisores vienen siendo el 1 y el mismo número. No existe otro número más que se pueda dividir. Un ejemplo sería el 5. El 5, ¿entre cuánto se puede dividir? Pues solamente entre 1. Por ejemplo, 5 entre 1 me va a dar 5. Me da un número entero, en este caso que es 5. Y 5 entre 5 me va a dar a 1. Es decir, el 5 tiene dos divisores. 1 y el mismo número que 5. Ese es el número mixto. Agarro el 13, por ejemplo. El 13 no se puede dividir entre otro número. Acuérdense que queremos que nos dé un entero, o sea, que nos dé exactamente en partes iguales. ¿Entre cuánto se puede dividir el 13? Pues entre 1 me va a dar 13. ¿Y entre qué otro número? Pues entre el mismo 13 me va a dar 1. Y me están dando números enteros, ¿no? Entonces sus divisores van a ser 1 y el mismo número. Ese es el concepto de un número primo. Solamente se puede dividir entre sí mismo y entre el 1. ¿Qué pasa si tiene más divisores? Por ejemplo, va a ser un número compuesto. Vamos a ver la definición. Un número es compuesto cuando tiene más de dos divisores. Un divisor divide al número en partes iguales. Por ejemplo, el 25. ¿Cuáles son los divisores del 25? Pues 25 se puede dividir entre 1. 25 entre 1 me da 25. 25 se puede dividir entre 5. Me va a dar a 5. 25 se puede dividir entre el mismo 25. Me va a dar 1. Fíjense, entonces tiene 1, 5
y 25, es decir, tiene 3 divisores. A partir de 3 divisores en adelante se le va a llamar un número compuesto. Por ejemplo, agarramos el 8. ¿El 8 entre cuánto se puede dividir? 8 se divide entre 1, ¿verdad? Y nos va a dar 8. 8 también se puede dividir entre 2. ¿Nos va a dar 4? 8 se puede dividir entre 3. No. 8 se puede dividir entre 4. Sí. 8 entre 4 nos va a dar 2. Luego tenemos 8 entre el mismo 8 se puede dividir y nos va a dar 1. Fíjense cuántos divisores tiene. Tiene el 1, tiene el 2, tiene el 4 y tiene el 8. Tiene 4 divisores. Por lo tanto decimos que el 8 es un número compuesto. El 8 va a ser un número compuesto, así como los demás números que tienen más de 2 divisores. Esta es una clasificación de los números. Los números reales involucran a todos los tipos de números que conocemos, que pueden ser racionales e irracionales. Los números racionales ya los vimos, aquellos que se pueden representar en forma de fracción. Estos números racionales pueden ser enteros, pueden ser fracciones o pueden ser decimales. Acuérdense que un número racional puede ser entero. Por ejemplo, cuando dividimos 8 medios es un número racional que nos va a dar un entero. O puede ser por medio de una fracción. Puede ser, por ejemplo, 7 medios, también es una fracción. O puede ser en decimal 0.15, ¿no? También racional, acuérdense que tanto 4 como 7 medios como 0.15 pueden ser representados en forma de fracción. Por eso son racionales. A su vez, los enteros pueden ser positivos. Como lo vemos, pueden ser negativos y obviamente pueden tener, deben tener un 0. Todos los que son enteros. A su vez, los números que son positivos se clasifican en números naturales. ¿Okay? Entonces, obviamente, esta es una clasificación importante. Ni que siempre los números naturales van a ser positivos. Las fracciones, como pueden ser, como ya vimos, pueden ser impropias y también pueden ser propias. Las que son impropias son aquellas también que se pueden convertir a un número mixto. Ya vimos cómo se puede convertir a un número mixto y también el número mixto lo podemos convertir a fracción impropia. Muy bien. Y un número decimal, acuérdense que puede ser un número periódico, puede ser un número exacto o puede ser un número periódico mixto. El periódico ya sabemos que es aquel que se va a repetir muchas veces. El exacto es aquel que no se repite, 0.25, no tiene la barra en la parte de arriba porque hasta aquí llega. Y el periódico mixto es aquel que tiene una parte que no se repite, por ejemplo el 5, y una parte que sí se va a repetir, por ejemplo el 66, que se va repitiendo, por ejemplo. Es el periódico mixto. Esa vendría siendo la clasificación de los números. Vamos a hacer rápidamente un ejercicio de relacionar con la definición de estos números que tenemos. Tenemos 7, 5 medios y 2.7 y vemos puede tener más de una clasificación, pero bueno, todas tienen estrictamente una respuesta específica. Pueden parar el video y resolverlo y ya terminando podemos ver las respuestas. Vamos a ver las respuestas. Tenemos 7, 5 medios y 2.7. Su clasificación sería número racional. ¿Por qué? Porque tanto el 7 se puede representar en forma de fracción, 5 medios pues ya es una fracción y 2.7 se puede representar en forma de fracción. Por lo tanto, serían números racionales. ¿Qué pasa con el 9, 10, 12 y 24? Podríamos decir que son números compuestos, ¿sí? Porque tanto el 9, el 10, el 12 y el 24 tienen más de 2 divisores. Son números compuestos. 2 quintos, 7 medios, 9 décimos. Vemos que sus numeradores son más pequeños que el denominador, por lo tanto decimos que son fracciones tipos propia. Una fracción propia, acuérdense que son números al momento de dividir menores a la unidad. Tengo 3, 5, 7, 11 y 23. Estos vendrían siendo números primos porque solamente tienen 2 divisores, el 1 y el mismo número. No tienen más divisores, sino serían compuestos. Tenemos 4.55555 que se repite y tengo 8.62 periódico, pues su nombre lo dice, ¿no? Van a ser decimales periódico puro. Tenemos 4.7 y el número que se repite, y tenemos 2.70 y el 21 que es un número que se repite. Vemos que hay una parte que no se repite y una parte que sí se repite, por lo tanto decimos que es un decimal periódico mixto. Por último tenemos el 1, el 4, el 5, el 6 y el 7, pues obviamente lo único que nos queda que son números naturales, es decir, son números que utilizamos nosotros para contar. Entonces, esta es la clasificación, revísenla bien para que no existan dudas.
Por último tenemos este ejercicio. Escribe 3 ejemplos de números primos, números racionales, números compuestos y decimal exacto para que quede más entendido el tema. Y hasta acá con clasificación y propiedades de los números reales.